Y el día de hoy vamos a continuar con el tema al que le hemos puesto como título El camino del creyente. No se olvide que estamos siguiendo las pisadas y el camino de Jesús, el camino que Jesús dejó para nosotros. Nosotros somos discípulos de Jesús, ¿por qué? Porque seguimos a Jesús, porque confiamos en Él y lo imitamos a Él. Lo seguimos a Él porque Él es digno de ser seguido, porque Él es santo, porque es perfecto y porque vino a morir en la cruz por nosotros. Y para mirar este camino que nos dejó delimitado Jesús, el camino del creyente, hemos empezado a leer desde Mateo 3, donde hablábamos en Mateo 3 de que Juan el Bautista predicaba el arrepentimiento. Arrepiéntanse, decía Juan el Bautista. Y luego Jesús fue a Juan el Bautista para ser bautizado. Primer paso, gente, familia, recordemos, es el arrepentimiento. Ir al Señor con un arrepentimiento genuino y decirle: Señor, perdóname porque he pecado y quiero apartarme, creo en ti, Jesús. Segundo paso, bautizarse. Cuando creo en Jesús, demuestro públicamente mi fe en Jesús y tomo esa decisión de bautizarme para demostrar públicamente que yo creo en Jesús. Luego, Jesucristo empezó a predicar también el mensaje de arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Y luego decíamos la semana pasada que Jesús fue llevado al desierto. ¿Por quién? Por el Espíritu. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para que fuera tentado, para que fuera probado. Lo llevó al desierto, que decíamos, el desierto simboliza dificultades, adversidades, problemas. Y aparte de eso, hubo tentación. Y decíamos, el enemigo no tentó a Jesús el día 1, 2, 3, 4, sino que él esperó al día número 40, cuando Jesús sintió hambre, cuando Jesús sintió la debilidad de su cuerpo humano, cuando ya tuvo una necesidad física. Y ahí, en ese momento que Jesús estaba ya débil, 40 días después, Satanás vino a tentarlo. Pero ¿con qué respondió Jesús? ¿Con qué? A ver, la palabra, eso. Cuando pregunto, contéstenosla. Con la palabra contestó. Y tenemos que nosotros sumergirnos en la palabra para que cuando vengan las adversidades, las dificultades, las tentaciones, los problemas, nosotros a través de la palabra seamos sustentados y podamos vencer la tentación y podamos vencer el desierto. Y decíamos, y el texto decía al final, que cuando Jesús le respondió a esta última tentación, ¿qué hizo Satanás? Se fue. Y luego vinieron ángeles a servirle, y decíamos que eso simbolizaba la bendición. Porque cuando nosotros resistimos al diablo, dice la palabra, él huirá de nosotros. Y cuando nosotros obedecemos la palabra, ¿qué hay en nuestra vida? Bendición. Entonces, seguimos los pasos de Jesús. Y hoy vamos a mirar en esta parte número 3 y el cierre ya de esta serie, El Camino del Creyente, el propósito del llamado. ¿Cuál ha sido el propósito por el que hemos sido llamados? Hemos sido llamados para un propósito muy especial. Jesús, tras vencer la tentación, empezó su ministerio. Y para eso fuimos llamados nosotros, para el ministerio. Y esa palabra ministerio a muchos les asusta, porque ministerio suena como una cosa demasiado comprometedora, ¿no es cierto? Jairito, ¿podemos apagar esa? Es que algunos están así como los gatos. Suena muy comprometedora la palabra ministerio, ¿no es cierto? Como que
Uy, es que ejercer ministerio, eso suena como, no sé, el ministerio del interior, una cosa así, el ministerio de defensa, no, Dios mío, no, un ministerio suena como al pastor que, mejor dicho, tiene que entregar su vida por las ovejas y entonces voy a sacrificar mi vida porque voy a dedicarme al ministerio. Pero a los que ya han sido discipulados, han visto paso 1, paso 2 o paso 3 en Iglesia Vida, saben que la palabra ministerio significa servicio. Y estamos llamados es al servicio. ¿A servir a quién? A ver, ¿a quién vamos a servir? ¿Al pastor? Se quedaron pensando algunos. A ver, recapitulemos, ¿no? ¿A quién vamos a servir? ¿Al pastor? No. Vamos a servir a Dios. Y vamos a servir a la iglesia, mi comunidad. Cuando somos llamados al ministerio, somos llamados a servir a Dios y a servir a mi comunidad y a servir a los que no conocen del Señor a través de la predicación del Evangelio. Y el propósito claro que tuvo Jesucristo fue proclamar el reino de Dios, llamando al arrepentimiento y a la fe. Ese es nuestro ministerio como personas. El ministerio no solamente es del pastor, el ministerio no solamente fue de Jesús y los apóstoles. El ministerio y el llamado al servicio, a proclamar el reino de Dios, llamando al arrepentimiento y la fe, es para todos. El ministerio de hacer discípulos y entrenar a los seguidores de Jesús para continuar la misión del Señor. Por eso el Evangelio se ha sostenido por tantos y tantos y tantos siglos. Por eso el ministerio del Señor han pasado 2000 años y se ha sostenido su mensaje. ¿Por qué? Porque hay gente que entendió que tenía que proclamar el reino de Dios, llamar al arrepentimiento, a la fe y a ser discípulos para que sigan la misión de predicar el evangelio y llamar al arrepentimiento y a la fe, y sigue el ciclo constantemente, no se detiene. Por eso la iglesia, decimos que la iglesia es imparable. A la iglesia no la puede detener nada ni nadie. ¿Cuántos dicen amén? Mire, han habido guerras y la iglesia se acabó. Ha habido persecución y la iglesia se acabó. Han habido falsas doctrinas y la iglesia se ha acabado. Han habido muerte, enfermedad, la iglesia se ha acabado. No, la iglesia se sostiene, se mantiene y sigue avanzando. Y la iglesia que pertenece al Señor también es el regalo de Dios para los que creemos en Él. Mire al que está al lado y dígale: eres un regalo de Dios. Esa es una realidad. La iglesia es un regalo de Dios para nosotros. Y a veces no lo vemos como el regalo de Dios, ¿no? Entonces por eso a veces no vamos, no nos congregamos, no hacemos comunidad, porque el enemigo ha sido hábil y nos ha engañado, haciéndonos creer que no es necesario reunirnos, congregarnos y hacer comunidad. Que yo pueda hacer iglesia en mi casa, solito allá, es que Dios sabe cómo es conmigo, entonces yo tengo una relación personal con Dios, Él sabe así, y entonces yo con Él y él con yo, y no es mentira. Y eso es mentira, perdón. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha llamado a vivir en comunidad, a servirnos unos a otros. ¿De qué serviría el ministerio, que es servicio, si usted no tiene a quién servir? Dígame, ¿usted a quién sirve estando en su casa solito? Gente que no, es que yo me congrego con Dante los domingos en la mañana, me conecto ahí. ¿A quién está sirviendo ahí? ¿A quién va a servir? ¿A quién va a discipular? ¿Y quién lo va a discipular a usted? Dante Gale lo va a llamar al otro día a ver cómo le fue en el trabajo, cómo le fue en su examen, cómo le fue con su situación laboral, cómo le fue con sus hijos en el problema que tenía, cómo le fue en las pruebas del ICFES de los que están presentando hoy.
Sí, lo va a llamar Dante Gebel o alguien de allá de la iglesia de Dante. Y dice, oh, ¿cómo estás tú que estás en Popayán, Cauca, Colombia? Yo dudo mucho que sepan dónde queda Popayán, Cauca, Colombia. ¿Colombia? Y por eso la iglesia es un regalo. La iglesia es una bendición. La comunidad es una bendición. El hermano que tengo al lado es una bendición. Vea, le cuento, aquí entre nos, el que le saca la chispa a usted aquí en la iglesia también es una bendición. Porque lo está formando a usted. Le está formando el carácter. Las personas que están a tu lado en la iglesia son personas que Dios ha puesto para hacerte crecer. Así como cuando veíamos hace 8 días que el desierto no era un castigo, sino una oportunidad para crecer, para aprender. Una forma que tiene el Señor de enseñarnos y forjarnos. Asimismo, ahora la iglesia y el hermano que usted tiene al lado lo está ayudando a usted a crecer y a ser mejor persona, a tener paciencia, a ser enseñable y a enseñar a otros. La iglesia es una bendición gigantesca. Y hoy vamos a ver cómo Jesús modeló el camino para este llamado. Y cómo ese ejemplo de Jesús nos hace una invitación a vivir en el propósito del Señor para el que Él nos está llamando. Y vamos a mirar algunas partes. Primero, ¿qué hizo Jesús? Empezó a predicar arrepentimiento, anunciando el reino de Dios. Vamos a leer Mateo 4, 12, 17. Cuando Jesús oyó que habían encarcelado a Juan, regresó a Galilea. Partió de Nazaret y se fue a vivir a Capernaum, que está junto al lago de la región de Zabulón y de Neftalí, para cumplir lo dicho por el profeta Isaías. Versículo 15. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, desde el camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo que habitaba en la oscuridad ha visto ¿qué? Gran luz, una gran luz. Sobre los que vivían en tierra de sombra de muerte, una luz resplandeció. ¿Cuántos vivían en tierra de sombra de muerte? Yo sí. Vivíamos en tierra de sombra de muerte. Pero una gran luz resplandeció. Y versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse. Aquí Mateo cita Isaías 9:1-2, donde el profeta anunciaba que una gran luz brillaría en una región que estaba sumida en oscuridad. Y aunque muchos no levantaron la mano, cuando estamos alejados de Dios estamos en oscuridad, aunque usted no lo crea o no lo quiera admitir. Cuando estamos alejados de Dios hay sequedad espiritual, hay opresión, hay pecado. Pero la luz simboliza a Cristo, quien vino a traer salvación, vino a traer vida y vino a traerla en abundancia. Y ahora, ¿cómo empieza el ministerio de Jesús? Con un mensaje claro, un mensaje que sigue vigente, y no solo que sigue vigente, sino que es urgente para todos los tiempos y para este tiempo también. El llamado al arrepentimiento y la llegada del reino de Dios. Jesús empezó a predicar: arrepiéntanse. Jesús no empezó a predicar lo que hemos dicho últimamente, ¿no? Dios te ama y tiene un propósito maravilloso para tu vida. Jesús predicó: tienes que arrepentirte porque eres un pecador. Jesús predicó: estás en oscuridad y vengo a traer luz a tu oscuridad porque estás en pecado. Porque necesitas cambiar de esa oscuridad a la luz, fue lo que empezó a predicar Jesús. Y el arrepentimiento, decimos que es reconocer
nuestros errores, nuestras fallas, nuestra maldad y apartarnos de ellas. Reconocer que hemos estado en rebelión contra Dios sin tenerlo en cuenta en nuestra vida y en nuestro corazón. Pastor, pero es que a mí me va bien en la vida. Yo tengo buen trabajo, tengo buenas finanzas, tengo un hogar chévere. Eso no te va a salvar. Porque estamos condenados por el pecado. Lo que el mundo vende como seguridad, tranquilidad, es eso, lo que el mundo vende. Pero eso no salva. Por eso la Biblia dice que todos hemos pecado. Todos hemos estado en rebelión contra Dios. Por lo tanto, todos tenemos que arrepentirnos. La seguridad de este mundo no es la seguridad de la salvación. Y este mensaje sigue siendo vigente hoy y debemos llevarlo a otras personas. Todos somos llamados a compartir las buenas nuevas de salvación con las demás personas. Todos somos llamados a ir y predicar el evangelio del arrepentimiento, sin negar el amor de Dios. Porque tampoco vamos a quitar una cosa, que no nos vamos a volver al otro extremo. Entonces ahora solamente es arrepiéntase usted, arrepiéntase. No. Dios sí te ama y Dios también tiene un plan maravilloso. Pero primero tienes que arrepentirte. Primero tienes que venir delante de la presencia de Dios para que Él haga la obra en ti. Es un llamado para todos los creyentes ir y predicar el evangelio. No importa dónde esté, Dios quiere que usted use su vida para reflejar su luz. No importa si usted es profesor en un colegio, no importa si usted es una persona que trabaja en una obra, no importa si usted es ingeniero, no importa si usted es médico, no importa si usted en este momento está desempleado, no importa si usted es estudiante, si está en primaria, si está en bachillerato o si usted es un anciano. No importa el lugar, la situación, no importa el momento, lo que Dios quiere es que nosotros prediquemos el evangelio donde estamos. Muchos esperan a tener una vida perfecta para predicar el evangelio. Y últimamente hemos estado hablando mucho con el equipo sobre, tomando ejemplo, la iglesia de los primeros creyentes, los que algunos llaman la iglesia primitiva. Y como siempre les digo a los que son nuevos, no vayan a creer que la iglesia primitiva son los neandertales por allá. No. La iglesia primitiva son los primeros cristianos. ¿Ustedes creen que ellos tenían que tener una vida perfecta para ir a predicar el evangelio cuando estaban en persecución y los buscaban para torturarlos y matarlos? Si ellos hubieran llegado a la conclusión de que tenían que esperar a que todo se calmara, que no hubieran problemas, que ellos no tuvieran persecuciones, que no estuvieran en un desierto, que no estuvieran en dificultades para poder predicar el evangelio, entonces nunca hubieran predicado el evangelio. Porque básicamente la persecución se da por eso. Porque los que los perseguían esperaban que ellos sintieran miedo, sintieran temor y dejaran de predicar. Pero entre más los perseguían, más predicaban. Y yo les decía, imagínense cómo sería en esa época la predicación del evangelio. Porque ahora predicamos, Dios te ama, tiene un plan maravilloso para tu vida. Él quiere que te vaya bien en la vida, que prosperes financieramente y que tengas cosas materiales y que Dios te va a hacer y te va a sanar y te va a multiplicar. Esta es la predicación que hacemos ahora. No le decimos a la gente arrepiéntase. En esa época la predicación era arrepiéntete que el reino de los cielos está cerca. Sigue a Jesús. Y el resultado de seguir a Jesús va a ser que te van a perseguir para matarte. Y la gente que decía, hágale, sin mente, sin miedo al éxito. La iglesia crecía. La iglesia se multiplicaba. Y predicar el evangelio no es opcional, es un mandato para todos los creyentes. Por eso tenemos que seguir los pasos de Jesús. Compartirle a otros. Compártanle a otros. ¿Va a ser fácil? No
No, la verdad no va a ser fácil. No los van a callar acá. No va a ser fácil. A Jesús lo seguían multitudes y muchas de las multitudes lo dejaron botado cuando lo iban a crucificar. Muchas de las multitudes llegaban, crucifíquenlo, crucifíquenlo, gritaban. Después de que los había sanado, les había dado de comer, había hecho milagros. Porque no va a ser fácil. Pero ¿sabe? Hay bendición detrás de todo eso. Hay bendición de vida eterna. Hay bendición de vida en abundancia. Y hay bendición aquí también. La vida de Jesús fue bendecida, aunque pagó el precio del pecado nuestro. No se olvide que el pecado fue de nosotros y el que pagó la deuda, ¿quién fue? Jesús. Así que no es opcional el llamado a compartir el mensaje. Es un mandato para todos. Ahora, segunda cosa. ¿Qué hizo Jesús? Listo, empezó a predicar, arrepiéntanse. Eso es evangelizar. Y ahora, haz discípulos, invierte en otros. Hoy venía caminando hacia acá a la iglesia y venía pensando que las personas que se dedican a las relaciones públicas, los gerentes o la gente que es muy adinerada, invierte en otras personas. Invierte tiempo, invierte dinero. Pero usted, pues pastor, es que cuando uno es adinerado, pues cualquiera invierte. No, porque ellos saben que va a haber una respuesta, que va a haber, aunque yo lo voy a poner en términos cristianos, va a haber una bendición cuando invierten en las personas. No en todos, todo el mundo no va a responder, pero es gente que usa esa sabiduría de utilizar medios para invertir en otros. Invierten tiempo, invierten dinero en otras personas. Y me quedaba pensando en eso, que nosotros, la sociedad nos ha llevado a no invertir en otros, a no invertir en las personas. No invertimos ni nuestro tiempo, ni nuestro talento, ni nuestro tesoro. Les decía hace unos días, hemos llegado al punto que ni siquiera invertimos tiempo en nuestros propios hijos. Y si no somos capaces de invertir en nuestros propios hijos tiempo, ¿qué vamos a sacar tiempo para invertir en otros? No se olvide, tenemos que invertir en la gente, tiempo, talento y tesoro. El tesoro es dinero. Hay que invertir en los demás. Hay que invertir en las relaciones de cercanía con otros. Y Jesús lo sabía claramente y empezó a hacer discípulos. Empezó a invertir tiempo, talento y tesoro. Pero pastor, la Biblia dice que Jesús no tenía ni dónde recostar. ¿Y ustedes qué creen? ¿Que ellos andaban en ayuno los 3 años que anduvieron con Jesús? Había gente que invertía en ellos. Había gente que invertía recursos en el ministerio de Jesús. Mateo 4, 19, 22 dice: mientras caminaban junto al lago de Galilea, Jesús vio a 2 hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Versículo 19. Fantástico. Vengan, síganme. Y los haré, dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dijeron: no, Señor, es que estamos pecando, es que no tenemos tiempo, es que tú no sabes, es que tú no entiendes, que es que yo vivo muy ocupado, yo tengo muchas cosas que hacer, yo tengo que... No, ¿qué? ¿Eso fue lo que dijeron? ¿Qué dice? Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Oiga, dejen las redes. Versículo 21. Más adelante vio a otros 2 hermanos, Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes. Jesús los llamó y también dijeron: no, Señor, ¿cómo te ocurre? Mañana.
Espera que yo solucione unas cosas, que tengo ahí unas situaciones, no sé qué. Espera, no, es que ahorita no es el mejor momento. Es que este no es como el mejor momento. No, versículo 22. Y dejaron enseguida la barca y a su padre para seguirlo. Jesús no solo predicó, también llamó personas para que caminaran con él. Mire, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan dejaron todo para seguirlo. Y Jesús invirtió tiempo en ellos. Y bajo la guía de Jesús fueron transformados en líderes a los cuales nosotros todavía tenemos como punto de referencia en esta época. Eran unos pescadores. Eran unos pescadores de la época. No eran unos eruditos, no pertenecían al Sanedrín, no eran adinerados, no eran personas notables dentro de su sociedad y su tiempo y su época y su cultura, pero Dios los transformó en líderes poderosos. Y ser discípulo no solo es aprender a enseñar a otros cosas del mundo, sino es enseñar lo que Dios ha hecho en nosotros y direccionar a la gente a la palabra de Dios. Mire, estamos llamados para llamar a otras personas, para invertir tiempo en ellos, enseñarles palabra, caminar juntos en su crecimiento espiritual. Pero eso requiere que el otro se disponga. Eso requiere que el otro se disponga. Por eso Jesús dijo, síganme. Y ellos lo siguieron. Pero es una parte de disposición que debe tener el otro. Porque si el otro no quiere seguir, si el síganme es, vas a ser mi discípulo y yo te voy a enseñar la palabra y vas a tener que vivir conforme a la palabra. Y esa partecita a la gente no le gusta. A la gente le gusta escuchar, pero no le gusta ser discipulado. Y la gente es discipulada para tener las herramientas adecuadas para enseñar también a otros. Mire, nuestra tarea no es solamente llamar seguidores, sino formar discípulos. Hay una diferencia y yo quiero enseñarles un poquito esa diferencia entre seguidores y discípulos. Seguidores, interés sin compromiso completo. Son aquellas personas que se acercan a Jesús por milagros, sanidades, solución de sus problemas, crecimiento personal, porque están acostumbrados a practicar una religión, solo les interesa su propio bienestar. Pero un seguidor es solo el que está cerca de Jesús por conveniencia. Es el seguidor, porque le conviene. Pero no se rinde completamente a él y por lo tanto no es salvo. Sigues una religión, sigues un beneficio propio. Por eso tan grave el error de predicarle a la gente que solamente Dios lo va a sanar, lo va a sanar, lo va a prosperar y lo va a bendecir, y no decirle arrepiéntase. Porque ¿qué pasa cuando una persona, después de que uno le predica que Jesús no lo va a sanar y no es sanado? Dice, eso es pura carreta, es mentira, eso que cuento, Dios no me sanó. ¿Qué pasa cuando una persona viene acá y dice, viene usted y le predica, no, es que Dios te va a prosperar y te va a proveer un trabajo, eso esta semana ya mismo yo veo, Dios me mostró? Y pasó una semana y no está el trabajo. Pasó 2 semanas y no está el trabajo. Pasó un mes y no está el trabajo. ¿Qué va a decir la persona? Es carreta. Pero cuando yo le digo a la gente, mira, arrepiéntate, ven, porque eres pecador, igual que yo. Arrepiéntete, cambia tu forma de vivir. Ven conmigo, vamos a seguir a Jesús. Vamos a creer en Él y vamos a obedecerlo. Y después de que obedezcamos y pasemos los desiertos, va a haber bendición. ¿Cuál bendición? La que Dios tenga para ti. Yo no sé cuál es. Yo no sé qué bendición tenga Dios para cada uno de ustedes. La verdad no sé. Yo no voy a decirle, el Señor me mostró, aleluya, gloria a Dios. No, yo lo único que sé es que Dios bendice a los que obedecen su palabra. Y que si usted obedece su palabra, usted sí o sí, conforme a la palabra, va a ser bendecido. ¿En qué? No sé. No sé si en su familia, en su trabajo, financieramente, no sé. Pero lo que sí sé es que Dios te va a bendecir.
¿Te va a sanar? Puede ser, sí. Y si no te sana, gloria a Dios. Y si usted tiene un trabajo estable, pero pues bueno, ahí va pasando. Y si el Señor te quiere bendecir y prosperar, gloria a Dios, aleluya. Y si Dios quiere que tú te quedes en tu trabajo ahí nomás, como que pues, vas pasando, gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque soy salvo. Porque voy a estar en la eternidad con el Señor. Porque esto es pasajero. Esa es mi meta. Pero un verdadero discípulo, no un seguidor, tiene un compromiso, una rendición y entrega total. Mire, no es solo seguir a Jesús por interés, sino vivir conforme a sus enseñanzas y comprometerse con su misión. Vivir conforme a sus enseñanzas es vivir conforme a las enseñanzas hasta las que no nos gustan y no nos parecen. Hay cosas que puede ser que no nos gustan y no nos parecen, pero el Señor nos está pidiendo. Y si el Señor me lo pide, yo lo hago. No me voy a ponerse a pelear oiga, no se ponga a pelear con Dios. ¿Para qué se va a poner a pelear con Dios? ¿Usted cree que le va a ganar a Dios? Dígame, ¿usted le va a ganar a Dios peleando contra Él? No. Y siempre les digo, mire, si usted se aleja de Dios, Dios sigue siendo Dios. No va a perder poder, no, Él sigue siendo Dios. Pero cuando usted se aleja de Dios, usted es un ser humano sin Dios, solo y a la deriva, que va camino al infierno. Pastor, no seas tan duro, tan crudo con la gente. Pero es la verdad. Y la verdad es la verdad, aunque incomode. No podemos ocultar la verdad de la palabra de Dios. Y el discípulo se somete a la enseñanza de Cristo, está dispuesto a dejarlo todo, a permanecer en la verdad, a ser transformado para ser como Jesús y a adoptar la misión de hacer más discípulos. Ese es el verdadero discípulo. A veces nos engañamos a nosotros mismos creyendo que por seguir a Jesús somos discípulos, pero ser seguidores no nos hace discípulos. ¿Cuántos lo siguieron? Multitudes o no a Jesús. Al final, ¿cuántos quedaron? Cuando lo arrestaron, ¿cuántos quedaron? Uno solo cuando arrestaron a Jesús, uno solo. Y usted dirá, pero ¿y no que eran 12? Pero cuando lo arrestaron quedó uno solo. Todos los demás salieron corriendo, huyeron, tanto que uno lo negó. Pedro, pastor, Pedro lo negó. Sí, Pedro. Pero el Señor los restauró. Se olvide, cuando Jesús resucita, viene a ellos y los restaura. Y se reagrupan. Y luego empiezan a orar fervientemente. Cuando Jesús es llevado al cielo y ellos se quedan solos nuevamente, empiezan a orar por dirección. Y viene el Espíritu Santo de Dios a sus vidas. Y esos hombres se sometieron a la enseñanza de Cristo, estuvieron dispuestos a dejarlo todo, permanecieron en la verdad, fueron transformados para ser como Jesús y adoptaron la misión de hacer más discípulos. Por esos hombres estamos nosotros aquí predicando el evangelio. Nosotros somos discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos de los discípulos, etcétera, porque si no, no acabo hoy. Así que, ¿cuál posición vamos a tomar? Es una pregunta que les hago. ¿Qué posición vamos a tomar? ¿Seguidores o discípulos? Tiene que hacer esa reflexión usted. ¿Seguidor o discípulo de Jesús? Tercera cosa. Sana a otros. Jesús vino y sanó a otros. Y usted en su ministerio, en su llamado, está llamado a sanar a otros. Ser instrumentos de amor y restauración. Pastor, ¿y cómo vamos a sanar a otros? Ya le digo.
Mateo 4:23. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas noticias del reino y sanando toda enfermedad y dolencia entre la gente. Su fama se extendía por toda Siria y se llevaban le llevaban todos los que padecían de diversas enfermedades, los que sufrían de dolores graves, los endemoniados, los epilépticos y los paralíticos, y los sanaba. Versículo 25. Los seguían grandes multitudes de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea, de la región al otro lado del Jordán. ¿Y él qué hacía? Los sanaba. Y el ministerio de Jesús no solo incluía palabras, también acciones. Nuestro trabajo es orar por los enfermos, orar por las necesidades de otros. Y cuando nosotros oramos por las necesidades físicas, emocionales, espirituales de la gente, Dios se mueve conforme a su voluntad. Pero tenemos que orar creyendo que Él puede hacerlo. No diciendo a la gente es que Dios te va a sanar ya. No, dígales, yo creo que el Señor tiene el poder de sanarte. Yo creo que el Señor tiene el poder de que te levantes de ahí. Y vamos a orar creyendo que el Señor tiene el poder y que lo puede hacer. Y vamos a pedirle, Señor, que te levantes, pero que se haga su voluntad, no la nuestra. Pero creemos con todo nuestro corazón que Dios puede transformar. Creemos que Dios puede sanar. Creemos que Dios puede prosperar financieramente. Creemos que Dios puede cambiar la oscuridad en luz. Creemos que Dios puede restaurar un hogar, una pareja. Creemos que Dios puede restaurar un hijo, etcétera, etcétera. Lo creemos porque Él puede hacerlo, pero todo está en su voluntad y que esté alineado a su propósito. Nosotros también somos llamados a ser instrumentos de sanidad, de bendición para otros, llevando el amor de Dios a quienes sufren. Es muy egoísta de nuestra parte ver que una familia, que una pareja vive en problemas y no predicarle el evangelio. Es muy egoísta de nuestra parte ver una familia sufriendo por la enfermedad de alguien y no predicarles el evangelio. Es muy egoísta de nuestra parte ver a jóvenes perdiéndose en el mundo y no predicarles el evangelio. Hombres, es muy egoísta de nuestra parte no vivir siendo discípulos para Cristo y para bendecir a nuestra familia. Podemos bendecir a los que están tristes, angustiados. Podemos llevar esperanza a los que han perdido fe. Y también podemos hacer más discípulos de Cristo. Debemos reflejar el amor integral de Jesús. Por eso no podemos descuidar una cosa. No podemos solo decirle a la gente, Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida solamente, sino que tenemos que decirle, tienes que arrepentirte y reconocer que eres un pecador, que estabas en rebelión contra Dios, y venir a Él, obedecer su palabra, porque Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, porque Él te quiere bendecir. Si obedeces su palabra, ven y sé discípulo de Cristo. Jesús predicaba, enseñaba, sanaba y mostraba el equilibrio entre lo espiritual y las necesidades físicas de la gente. No podemos espiritualizarlo todo. Si su hermano tiene hambre, ¿de qué sirve que usted le diga, ay sí, que bien, entonces que te vaya bien, dice la palabra, Dios te bendiga? Y usted no le da ni siquiera un pan para que lleve a la boca. Tenemos que ser una iglesia integral. Tenemos que ser una iglesia de bendición. Tenemos que ser una iglesia conforme a la voluntad de Dios. Y no se olvide, cuando digo que tenemos que ser una iglesia, no me refiero al edificio, que ya dentro de un mes ni siquiera vamos a estar aquí. No me refiero a la institución, Iglesia Vida, registrada en el Ministerio del Interior, con número, no me acuerdo. La iglesia somos nosotros. La iglesia son ustedes, las personas. La iglesia es tu hermano que tiene una necesidad y que de pronto tú con una libra de arroz y un panal de huevos le puedes solucionar por lo menos un par de días. Bueno, con una libra de arroz no, o sea, 2, 3 pues.
Usted no sabe cómo le puede cambiar usted la perspectiva a una persona que está en dificultades cuando usted le llega con un par de libras de arroz y unos cuantos huevos. Uy, eso es tremendo. Por experiencia propia le digo. Dios te quiere usar, pero a veces nosotros no nos dejamos usar. El propósito del llamado de Jesús fue claro. En conclusión, ya para terminar, glorificar al Padre y traer su reino a la tierra para que nosotros lo viéramos y para que lo decidiéramos seguirlo. Y nuestro llamado en esta época es el mismo. Seguimos tras las pisadas de Jesús. Seguimos tras el plan de Jesús. ¿A quién seguimos? A Jesús. Por eso Pablo decía, sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. Y por eso les hago hoy a todos los que están aquí el mismo llamado que le hice hoy nuevamente al equipo en la mañana. Síganme. Es más, les cambio la palabra. Síganlo. Es más, les cambio la palabra. Sigámoslo. Sigamos a Jesús. Juntos. Juntos es más chévere. Juntos es más bonito. Juntos nos ayudamos los unos a los otros. Cuando uno cae, el otro lo levanta. No es que cuando uno cae, el otro lo remata. Tenemos que ser una iglesia de amor, de bendición. Una iglesia unida. No se trata de buscar reconocimiento, de sobresalir. Uy, es que yo quiero sobresalir en la iglesia y que me vean porque yo quiero ser. No. Se trata de cumplir el plan eterno de Dios en nuestras vidas y en las vidas de otras personas, porque Dios, vuelvo y le repito, tiene un propósito con usted. Si usted no sabe cuál es el propósito, ya le dije, el propósito que Dios tiene con la vida de todos. Uno de los propósitos es que usted ejerza su ministerio, ejerza su llamado a predicar. Y a medida que usted se va acercando a Dios, Dios le va mostrando esa variedad de propósitos para su vida. El propósito del llamado es claro: predicar el evangelio, hacer discípulos y sanar a otros, que fue lo que vimos hoy. Predicar el evangelio, hacer discípulos y sanar a otros. Yo estoy agradecido con la persona que llegó a mi vida para que mi vida fuera restaurada y sanada. Que fue a mi casa, me predicó el evangelio, me hizo discípulo y fue partícipe de que mi vida fuera sanada y mi familia fuera sanada. Pero eso requiere de que nosotros invirtamos en otros. Dejemos el individualismo, eso es del mundo, no es de la iglesia. Hay gente que lo necesita usted. Créame, hay gente que lo necesita usted. Necesita escucharlo a usted, particularmente y específicamente a usted. Aquí ha pasado que yo he ido a hablar con ciertas personas y chévere, pero van otros a hablar con ellos y les tienen más confianza, porque ya los conocen, porque saben quiénes son, porque se han acercado de otra manera, porque necesitan escucharlo a usted, necesitan escuchar a esa persona, porque Dios está escuchando a esa persona. Y a través de esa persona está bendiciendo a otro. Póngase sobre sus pies, vamos a orar.